Departamento de Ciencias Sociales y del Departamento de Posgrado, nos sentimos muy, muy felices, con enorme orgullo y satisfacción, de recibir hoy a Mauricio en la presentación de su libro. Yo quiero, Mauricio, agradecerte por esta deferencia de venir a esta casa, que siempre es tu casa y siempre va a ser tu casa, a presentar tu libro. Me imagino que va a haber muchos más libros que vas a presentar aquí, sumados a los cursos que darás aquí en la facultad, en el doctorado fundamentalmente. Y por cierto que es una extraordinaria oportunidad para tener el placer de volverte a ver. Y además, vamos, Costa Rica no queda aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea que es todo un esfuerzo muy grande de haberse venido desde allí y demás. Así que, sin más, hoy tenemos una coordinadora de lujo que es nuestra querida Claudia Juliana Grisales, que todavía algo de neuronas con memoria me queda. Son poquitas, son 3 o 4, pero que se pueden tomar licencia o huelga, ya que estamos en esos temas, cada tanto. Claudia Juliana es estudiante del programa de cursos para el doctorado en el área de Derecho Laboral. Y por eso me ha parecido más que indicada para coordinar hoy este evento. Sin más, Claudia Juliana, la palabra es tuya y nos disponemos a aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Bueno, de mi parte, muy buenas noches a todos y a todas. A todos los presentes, gracias por acompañarnos en este acto tan especial para nosotros que hoy nos convoca, en el que es la presentación del libro Legitimación, Conflicto y Planteamiento Laboral de autoría del doctor Mauricio Castro. Este libro está basado básicamente en el texto de tesis de doctorado que está presentado por el doctor Mauricio aquí en la Universidad de Buenos Aires, constituye un resultado de una exhaustiva investigación comparada en los países de Argentina, Costa Rica, España y Uruguay, de la legislación y todo lo relativo a la representación colectiva. El doctor Mauricio Castro es abogado regionalista de la Universidad de Costa Rica, obtuvo el grado de doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área del derecho laboral. Su tesis doctoral se denominó Modelos de representación laboral colectiva en Iberoamérica, una comparación histórica de varios países frente al ejercicio de la libertad sindical y por con calificación sobresaliente. Es también graduado en la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Cambia Distancia y cursó el programa de posgrado de Derecho de la Universidad de Navarra. Durante varios años ha laborado como asesor jurídico y política de varias organizaciones sindicales y ha sido consultor de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, del PNUD y otras organizaciones. También agradecemos la presencia de los doctores Guillermo Ginivelli, Hugo Barreto, Nora Buxton, Hugo Barreto y David Duarte, que también nos acompañan en esta mesa principal, y cada uno de ellos también con una gran trayectoria en lo que tiene que ver con derecho laboral y seguridad social, quienes también van a participar en este acto para hablar de aspectos concretos relacionados con el libro que hoy presentamos. Entonces, gracias a todos y bienvenidos. Y para comenzar, doy la palabra al doctor Hugo Barreto. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludar en particular a algunos amigos que encontramos entre los asistentes. Quería simplemente hacer 2 comentarios breves del libro y luego creo que no voy a resistir la tentación de hacer alguna referencia a cierta evolución reciente del modelo de representatividad en Uruguay, que es uno de los objetos de estudio comparado a los libros de Mauricio local. Los comentarios tienen que ver con ciertos señalamientos o ciertas orientaciones que podemos extraer de manera permanente del libro en la dirección de mejorar o enriquecer nuestros estudios
obra. Pero antes de referirme en particular a estos comentarios, yo quiero señalar o hacer notar que el libro de Mauricio Castro ha sido editado por la Fundación Electra. Ustedes dirán, bueno, ¿qué cosa es la Fundación Electra? Pero algunos lo conocen. Es una fundación creada por el profesor uruguayo Héctor Hugo Barbacelata, Electra fue su esposa, y bueno, él, en honor, en memoria de su esposa, creó esta fundación que tiene que ver con el apoyo, el incentivo, el fomento, el tema de la cultura jurídico-laboral. La preside el licenciado Pedro Daniel Weinberg, que nos acompaña. Pedro Daniel es un rioplatense, ¿no? Ustedes los argentinos siempre dicen, bueno, Netti, el escritor rioplatense, o Benedetti, el poeta rioplatense. Bueno, en este caso, también le robamos parcialmente la exquisita personalidad de Pedro. La circunstancia de que el libro se edite, lo edite la Fundación Electra, además, no es casual, ¿verdad? Porque la Fundación Electra es una iniciativa de tipo independiente, y entonces en un mundo, digamos, crecientemente fusionado, en el mundo editorial, con prevalencia de las editoras multinacionales, o las grandes corporaciones, por ejemplo, de abogados, de estudios, también tienen sus propias publicaciones, ya sean vía informática, digital, de tipo o en revistas, etcétera. Bueno, la Fundación Electra entonces es un lugar desde donde se trabaja en orden al rescate de ciertas obras emblemáticas del laboralismo latinoamericano, y también en orden a la promoción de las nuevas generaciones. Y hay en la producción editorial de la Fundación Electra una serie de rasgos que le emparentan bastante con lo que fue el pensamiento jurídico y la práctica de Héctor Hugo Barbacelata, la aventura intelectual, digamos, de Barbacelata. Y eso me parece que conviene resaltarlo. Si ustedes revisan, los invito a hacerlo, que no lo conocen, la página web de la Fundación, van a poder observar allí una producción dirigida hacia el rescate histórico de algunas obras clásicas, hacia la mirada del mundo del trabajo desde la literatura, desde el cine, hacia la atención de las obras clásicas, hacia la promoción de los nuevos investigadores. Todo en conjunto en realidad son rasgos que también adornaban la personalidad y, como les decía, la aventura intelectual de Barbacelata. Así que me parece que ese primer elemento era absolutamente esencial poner de manifiesto. En cuanto a los comentarios, quiero leer un pequeño fragmento del libro de Mauricio, que tiene que ver con una de las tres preguntas iniciales con las que parte su investigación, su estudio comparado. Mauricio Castro dice: ¿qué consecuencias tienen los tipos de representación colectiva frente al ejercicio de la libertad sindical en los términos definidos por la normativa y por la doctrina de la OIT? ¿Verdad? Esa es la primera, la tercera de las preguntas que se formulan inicialmente el libro. En realidad, la pregunta se dirige a poner en cuestión, me parece, la aplicación automática de las doctrinas o de las normas de la OIT. Pero en la interpretación, en la lectura que yo hago, no va dirigido a eso, a negar la posibilidad de una aplicación de las normas internacionales de trabajo, sino que es un planteo que hace Mauricio Castro más bien de tono epistemológico, o sea, cómo comprender mejor los sistemas, ¿verdad?, sin quedarnos en el solo espejo, en el solo reflejo de la doctrina de los órganos de control o de las normas internacionales del trabajo. Él, en ese sentido, problematiza desde la lectura uniforme de los convenios y de las doctrinas de los órganos de control de la OIT, reivindicando una lectura contextuada o contextualizada en relación a los modelos de representación. Yo creo que ese desafío que plantea el autor no se circunscribe exclusivamente al estudio de los modelos de representación, casi que es
una demanda necesaria para el estudio de las relaciones colectivas de trabajo en su conjunto. Y casi podríamos decir que es de aplicación a cualquier intento o cualquier desvío de lectura automática de doctrinas jurídicas que no tengan que ver, digamos, con la realidad. O sea, que es una especie de vigilancia en que las lecturas deben ser lecturas situadas. A mí esto me evocó, Mauricio, y lo anoté por acá, el manifiesto antropofágico de los modernistas brasileños de los años 20 del siglo pasado, ¿verdad? Cuando ellos justamente tomaban las influencias europeizantes y demás, pero las tomaban para deglutirlas, justamente, para asimilarlas, para apropiarse y crear a partir de eso un conocimiento nuevo. Me pareció una línea muy interesante, muy propia además de la seguridad crítica del trabajo, que es el basamento teórico del trabajo de Mauricio Castro, y era el primer comentario que quería hacer. El segundo comentario tiene que ver con una cuestión metodológica, y me permito leer otra vez a Mauricio. Las diversas formas de representación colectiva no pueden ser comprendidas a partir del marco normativo que las regla, sino a través de su significado, que es dependiente de los contextos políticos e históricos. Hay aquí entonces una muy clara referencia a lo que son las líneas fundamentales del pensamiento crítico, o sea, la aproximación al estudio de los fenómenos de las relaciones colectivas de trabajo, en particular de la representación sindical, desde los discursos, más que desde las normas, y desde las interpretaciones que generan los textos, más que desde las propias interpretaciones literarias de las normas, y también fundamentalmente desde la actividad de los actores y de la desigual distribución del poder en las relaciones de trabajo. El comentario que yo les quería compartir en este punto es que en el fondo el planteo de la teoría crítica que nos trae a la reflexión del libro de Mauricio Castro no es muy distinto, en el fondo, no es muy distinto del planteo que hace Barbagelata en el particularismo del derecho del trabajo, uno de sus escritos clásicos, diríamos, ¿no? Barbagelata, de ningún modo, podría adscribirse él al pensamiento crítico como tal. El pensamiento crítico en la doctrina laboral uruguaya ha tenido, diríamos, escasos referentes. Pero hay una gran proximidad entre la importancia que Barbagelata asignaba al conflicto laboral, un conflicto laboral muy interesante desde el punto de vista que él expresaba, porque Barbagelata decía que el conflicto en las relaciones de trabajo, cuando uno está pensando en que debería originarse en la disputa por el producto del trabajo, Barbagelata tenía un pensamiento, para mi gusto, más sutil, y decía que el conflicto se originaba en esa especie de renuncia a la libertad de las personas cuando tienen que someterse al poder del empleador. Siempre me pareció una explicación muy interesante, muy original, porque tal les digo, lo que uno tiende a recostarse cuando se le dice conflicto en las relaciones de trabajo es el conflicto económico. Bueno, hay entonces una valoración muy especial de Barbagelata en relación a la génesis misma del derecho del trabajo, que tiene que ver con el conflicto social. Hay una circunscripción del derecho del trabajo a la construcción que puedan hacer los actores, más que a la atención al fenómeno exclusivamente normativo, y en ese sentido la acción de los operadores jurídicos es uno de los particularismos que Barbagelata encuentra en el derecho del trabajo, y ahí desde luego un apartamiento muy radical, quizás el más radical de todos, en la cultura jurídica laboral uruguaya, de lo que puede ser la aplicación de los institutos y las categorías del derecho civil al derecho del trabajo. Barbagelata
pese a que él no habla de autonomía, sino de particularismo, el derecho al trabajo, es, me parece, la figura, diríamos, consular de la autonomía de la disciplina. Reitero, pese a que él entiende que, bueno, que no hay disciplinas enteramente autónomas, etcétera, y por eso toma de Paul la denominación de particularismo. Bueno, fuera de estos comentarios que pretendían ser breves, les decía que no iba a poder dejar de hacerle algunos más anexos, quizás como un ensayo de apuntes para una segunda edición del libro de Mauricio. Y es que, bueno, en relación también al tiempo social del que hablaba, de la influencia que tiene el tiempo social en el derecho del trabajo, como ustedes saben, en el Uruguay se ha producido un cambio político significativo en la medida que se venía de una secuencia de gobiernos de centro izquierda desde hace 15 años, y bueno, se ha producido un viraje con el gobierno asumido en marzo del 2020. Algunos de los efectos más importantes de ese cambio comienzan recién a vislumbrarse ahora, porque claro, la pandemia me parece que opacó toda posibilidad de desarrollo de un proyecto alternativo al que venía siendo aplicado por el Frente Amplio. Quiero señalar muy brevemente, titulares nada más, 5 puntos que me parece que señalan ciertos apartamientos de lo previo. Primer punto, el intento de la descentralización de las relaciones colectivas de trabajo. Ese intento viene dado básicamente por un anuncio, un proyecto de ley para habilitar de mejor manera los descuelgues. Ustedes saben que la negociación colectiva del Uruguay es por rama. Bueno, un proyecto de ley que tiene mucha viabilidad, digamos, de ser adoptado, va a facilitar los mecanismos de descuelgue. Y hay todavía planteos más extremos. De ir a una descentralización mucho más grave y mucho más importante de las relaciones de trabajo. El segundo elemento es el sentido del intervencionismo. Fuera de estas excepcionalidades, diríamos, que podría darse con la posibilidad de descuelgue, la estructura parece conservarse. Parece conservarse el esquema y la estructura de la negociación colectiva tripartita por rama, que eso, diríamos, es lo definitorio en la estructura de nuestro país. El tercer punto, existe, y da muy buena nota de eso el libro de Mauricio Castro, en lo que hace a la representatividad en el modelo uruguayo, un canal único, que es el canal sindical, ¿verdad? No se conocen experiencias de representación directa de los trabajadores en la empresa. Sin embargo, ese modelo que se asienta también en criterios muy claros de representatividad no se ha visto todavía desafiado por elementos tales como la posibilidad de determinar más claramente cuáles son los derechos exclusivos de la representación sindical. Están como sabidos, diríamos, pero en la medida que hay un sindicalismo único, una unidad sindical de tipo espontánea, el sistema no se ha visto tensionado acerca de cómo determinar cuáles son efectivamente los derechos que en exclusividad se le atribuyen a las organizaciones sindicales más representativas. En cuarto lugar, la misma resistencia que los sindicatos, que la central sindical está exhibiendo frente a ciertas políticas del gobierno central, han acentuado el papel que muy bien relata o destaca el estudio de Mauricio, han acentuado el papel sociopolítico del sindicalismo uruguayo. En eso, en una gran sintonía, diríamos, con el sindicalismo argentino y no con otros modelos que se revelan en el estudio. Pero ese papel sociopolítico se ha visto notablemente acentuado. Y el último de los 5 puntos en esta especie de extensión de
las reflexiones y del estudio comparado del libro de Mauricio Castro tiene que ver con el entrecruzamiento creciente de discursos de distintos signos, también acentuado, un debate mucho más acentuado en el Uruguay en los últimos años, por la creciente importancia que vienen desempeñando las visiones en clave de derecho civil, en clave de normas y de concepciones de tipo civilista. Apoyadas, por ejemplo, en un debate previo al tratamiento legislativo de una ley sobre personalidad jurídica de los sindicatos, cuyo único objetivo, reconocido por el gobierno, cuyo único objetivo es hacer responsable civilmente a los sindicatos en los casos de incumplimiento del deber de reserva en relación a la información que reciben en oportunidad de la negociación colectiva. Pero todos sabemos que una deriva de ese tipo, que comienza siendo responsable civilmente a los sindicatos por el incumplimiento de ese deber de reserva, termina luego desencadenando un mayor peso de las concepciones y de las categorías del derecho civil aplicables y de las responsabilidades aplicables a los sindicatos. Eso era nada más que una brevísima incursión, diríamos, en lo que es el desarrollo reciente de las relaciones colectivas de trabajo en el mundo. Así que muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Nora, quiero mencionar algunos de los lugares de quienes nos acompañan: Colombia, Mendoza, Goya, Brasil, Chile. Y también invito a los participantes de la mesa principal a tener en cuenta que debemos entregar el salón a las 8:04. Y doy la palabra a la doctora Nora. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muy contenta, muy honrada por este convite, que en particular me conmueve por partida doble. Primero, porque es participar en un espacio de excelencia. El trabajo de Mauricio es de un profundo compromiso social, muy serio, muy meticuloso. Y por otro lado, también me conmueve porque transitar, Mauricio y yo sabemos que transitar los senderos de la crítica jurídica no es solamente compartir una matriz teórica o una cierta conceptualización, sino que, como para pasar siempre al segundo Wittgenstein, es una forma de vida, ¿no? Formatea es nuestros niveles, nuestra matriz teórica, por supuesto, pero también nuestra empiria, nuestra cotidianidad, como el derecho, ¿no? Que nos formatea antes de nacer y después de nuestra práctica. Y en este sentido, Mauricio es un crítico en el doble movimiento, entendemos por crítica. Es un crítico en el sentido de que el primer paso es la deconstrucción de una tipología o de una manera de ver tradicional, generalizadora, por parte de la UT, la tradición en la materia, y por otro lado, reconstruye sobre nuevos presupuestos y nuevos fundamentos una nueva manera de tipificar las formas colectivas de representación. Y bueno, dado que estamos hablando de la crítica política, y vamos a seguir hablando de la crítica política, no puedo dejar de recordar que hace muy poco tiempo partió uno de los representantes más emblemáticos de la teoría crítica del derecho, el doctor Carlos Cárcova, emblemático en Argentina y en América Latina. Y si bien partió, estamos de acuerdo, Mauricio, que está más presente que nunca, su pensamiento es persistente y ha penetrado en cada una de las páginas del libro, sobre todo el énfasis que ponía Carlos en la dimensión crítica, poética y política del derecho. Es un trabajo complejo, de una complejidad particular. Hay complejidad en el qué se dice, es decir, en el contenido, y también hay complejidad en el cómo se dice lo que se dice, es decir, en su abordaje. Yo me voy a detener en este nivel, en el nivel epistémico.
cuáles son las herramientas, los insumos que utiliza Mauricio para lograr un trabajo que interpela, un trabajo que moviliza y que desafía el sentido común en la materia. Hay una frase, bueno, me causó una sonrisa cuando la leí, y vuelvo a sonreírme, del doctor Duarte de David, en el prólogo, una frase que dice, bueno, el tema se va complejizando, no sé si exactamente esa palabra, pero sí dijiste esto, el tema se va complejizando y se vuelve inquietante en la medida que Mauricio transita los senderos de la crítica. Y bueno, coincido realmente con el adjetivo, se vuelve inquietante. Pero formulo otra pregunta. ¿Hubiera sido posible este trabajo, este abordaje de construir una mirada abstracta y general para reconstruirla de manera contextualizada, sin las categorías de la crítica? No. Entonces, agregaría parte de inquietante y necesario. Entonces, bueno, voy a marcar algunos de estos insumos analíticos de los que se valió Mauricio para este abordaje tan novedoso, ¿no? Que además de complejo, lo convierte en novedoso. En primer lugar, el enfoque interdisciplinario. Si el derecho es caja de resonancia de un determinado tiempo y espacio, si el derecho hace parte de un proceso cultural, político y social, si el derecho, pensando en términos de Liceo Verón, es un producto dentro de un proceso, y ese proceso le proyecta sus marcas sociales y políticas en su trama. Si somos, como decía Roberto, somos sujetos situados, sujetas situadas, entonces el derecho, no por distorsión, sino por estructura, intercambia insumos analíticos con otras dimensiones sociales. Entonces, a espaldas de cualquier mirada sustancialista, fijista, ontológica, el enfoque interdisciplinario es realmente lo que habilita a Mauricio, es el verdadero antídoto en contra de una generalización abstracta y a favor de una contextualización. Otro sintagma que utilizó Mauricio, el trabajo, es el derecho como discurso. El discurso del derecho. Claramente no lo utiliza en el sentido común, digamos, del lenguaje de nuestra socialización cotidiana, sino lo usa desde una perspectiva lingüística, ¿no? El discurso como un fenómeno, el discurso del derecho, específicamente, como un fenómeno social de producción de sentido epocal, histórico, anclado en tiempo y espacio. Como también otras veces hemos charlado con Mauricio, pensamos al derecho como un texto en contexto. En una de las últimas páginas del libro, incluso antes de las conclusiones generales, Mauricio a un apartado lo titula Ficciones en el derecho laboral colectivo. Y es muy enfático cuando afirma que las formas colectivas de representación son algo distinto, dice, de la mera suma o el mero agregado de individualidades. Bueno, esto es toda una frase porque deja de lado, desplaza de cuajo, diría yo, toda forma de filosofía de la conciencia, ¿no? Toda forma de pensar que cada ciudadano, libre e igual, a partir de una lógica de costo-beneficio, construye sociedad, ¿no? Lo que hace Mauricio es invertir la flecha del vector epistemológico, como diría Bachelard, y piensa este trabajo como la sociedad, a través de sus procesos de socialización, la que construye a sus sujetos. Y esto genera una batería conceptual radicalmente diferente a las escuelas no filosóficas tradicionales. Entonces, si pensamos al derecho como una práctica social, se entiende porque Mauricio inscribe las relaciones laborales de trabajo en términos de relaciones de poder.
Mauricio trabaja con las tensiones en torno al ejercicio de la libertad sindical. Y este énfasis de las relaciones laborales como relaciones de poder implica un énfasis no en la dimensión dogmática del derecho, que por supuesto no puede faltar, ¿no? La dimensión dogmática no puede faltar, pero el énfasis está puesto en la dimensión política del derecho, ¿no? El énfasis en un derecho soberano en la asignación de sentido, en un derecho que designa, que clasifica, que ordena, que excluye e incluye, que legitima hegemonías y contrahegemonías, un derecho que por estructura aloja un nosotros-ellos, el desacuerdo constitutivo de lo político, y también es una dimensión, me parece fundamental, porque separa y aleja cualquier registro de tipo moral en torno a lo bueno y lo malo, ¿no? Lo ubica en un campo específicamente político, sobre todo porque los registros morales, que son parte de los temas, bueno, sería una larga discusión, se deslizan fatalmente hacia una peligrosa mirada schmittiana, vemos hoy, entre amigo y enemigo, hablando en la dimensión política. Y este enfoque de las relaciones laborales como relación de poder lo ubica el trabajo de Mauricio no en un modelo liberal que visualiza una sociedad en equilibrio, una sociedad de cooperación entre libres iguales. En realidad estoy pensando en John Rawls y en la teoría de la justicia, el liberalismo político, o en cualquier otro modelo agregativo, sino que se inscribe en lo que podríamos llamar, según los autores, ¿no? Un modelo adversarial, un modelo conflictual, un modelo agonista. Mauricio trabaja con paradojas, con tensiones, con ambivalencias, y lo hace en varias instancias. Trabaja con las realidades políticas y sociales de distintos países. Trabaja con sus instancias democráticas. También aborda sus instancias de rupturas democráticas y luego de la vuelta, regreso a la situación democrática. Es decir, claramente el modelo que aborda, que asume Mauricio, es un modelo conflictual en el cual el derecho está compuesto de consensos y también de disensos, ¿no? De un grupo determinado en un cierto tiempo y espacio. Si tuviera que pensar en una macroestructura semántica, ¿no? Que involucre y presuponga todo lo que acabamos de decir, no dudaría que la macroarticulación, en este caso, sería entre derecho y lenguaje. Mauricio piensa el derecho como lenguaje, como sentido, como producción social de sentido, como comunicación. Y en un mundo que se piensa en redes de comunicación radicalmente plurales y sin metalenguajes, la tarea hermenéutica que realiza Mauricio, contextualizada, me parece hoy por hoy un imperativo estructural. Hay un profesor que trabajamos mucho en los seminarios en la universidad, en la facultad, François Ost, es un jurista belga, que condena tanto al derecho como al lenguaje en estos términos. A nadie le está permitido ignorar la ley. Y tampoco a nadie le está permitido ignorar el lenguaje. Así que bueno, quería agradecerle a Mauricio un excelente trabajo, sobre todo por su énfasis en el aspecto democrático del derecho, porque lo que realiza Mauricio es preguntas, repreguntas, interrogaciones, se abre la mirada más polifónica, diversa, y nos protege de la clausura del sentido que hace irrespirable la vida del derecho. Muchas gracias, Mauricio. Continuamos ahora con este acto de lanzamiento escuchando a los Guillermo. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un acto jubiloso y por distintos motivos. En primer lugar, porque estamos en presencia de
una investigación. ¿Qué eso significa? En estos tiempos veloces, en estos tiempos en donde la verdad se reemplaza por verdad, la investigación, la producción académica pasa a ser algo de referencia. Y por lo tanto, la convocatoria para este acto tiene presente una suerte de elogio a la producción académica. La producción académica termina siendo un libro con todo lo que eso significa, un libro que hoy es casi, desde el punto de vista simbólico, algo milagroso, ¿no? Una obra que es una obra de referencia ya para hablar del libro, por Pacheco, cita a un autor, Emilio León, y dice: el libro es un recipiente donde reposa el tiempo. Y ya si no reposa tiempo al que le ha dedicado Mauricio en este libro. Pero además, porque el libro es publicado ni más ni menos que por la Fundación Económica. Ese legado del maestro Barbatenata, ahora bajo el timonel Pedro Weiner. Y en definitiva, este es un encuentro de amigos, ¿no? Amigos convocados por Mauricio, que ha tenido la finalidad de expresión de ponernos a pensar sobre la obra de Mauricio por este texto. Claro, cualquiera de nosotros podríamos sentirnos apabullados de solo pensar en comenzar una investigación en ciencias sociales entendidas como relaciones de fuerza. Y solo por eso ya quizás nos estableceríamos de ese compromiso. Sin embargo, Mauricio lo hace de un modo, como dice David en su prólogo, monumental para referirse a la tesis. Por lo tanto, yo que no leí la tesis, si leí el libro, imagino lo que será esa tesis doctoral. Porque estas cosas lo hace desde este lugar de reconstrucción desde la teoría crítica. Lo señaló Nora perfectamente. La teoría crítica le permite a Mauricio, nos permite a los que hacemos teoría crítica de algún modo, mirar el derecho desde afuera y venir con el derecho hacia las relaciones sociales, los efectos que producen estas relaciones sobre el derecho y viceversa. Por lo tanto, el acierto metodológico, epistemológico de la teoría crítica es insoslayable para poder entender el contexto y la obra que se envuelve el trabajo de Mauricio. Y además lo hace desde un intento que cualquiera de nosotros hubiera pensado que iba a ser muy algo, casi imposible, de conformar modelos sobre una realidad tan sensible como el mundo social, sobre la acción de los actores colectivos en términos de construcción de poder y de difusión de poder. Lo hace casi volviendo a la teoría crítica, recordando aquella introducción que hacía Michel Foucault en las palabras y las cosas, ¿no? Foucault tomaba una obra, texto de Borges, sobre la enciclopedia china, y decía: esto es lo impensable, no es posible pensarlo. Bueno, el desafío de Mauricio es poder pensar sobre categorías o modelos analíticos que construye, deconstruye, como nos decía Nora, y vuelve a presentárnoslo. La verdad es que cuando yo hice la lectura del texto, me pensé, aún con la elección de David, que ya auguraba un buen destino y un buen resultado, pensé: ¿a dónde va a llegar? No, porque además no era ni siquiera pensarlo y analizarlo en términos de un modelo aplicable a un determinado sistema, sino comparando sistemas. Y ese es el gran acierto del gran hallazgo, es lo que en definitiva, creo, nos permite
repensar los modelos sindicales a partir de esos modelos analíticos a los que nos presenta Mauricio. Dicho de otro modo, y para no abundar en relación a la obra, pero sí va a leer de su investigación para hacer algunos comentarios, algunas suertes hipótesis en las que yo, bueno, voy a tratar de no hacer más de 5. Lo que digo es, la obra de Mauricio va a ser una referencia increíble como punto de partida y también como punto de llegada, ¿no? Una suerte de aeropuerto en donde nos permite pensar de nuevo el mundo sindical desde esa categoría que comprendí. Bien, sobre lo que y esto tratando de pensar a partir de la obra. 5 elementos. 5 elementos que podemos presentarlos casi de un modo cronológico, evolutivo, en un contexto en relación con el estudio del trabajo. El primero de los cuales, que también se hizo referencia a Nora, es el conflicto. El conflicto no está bien visto en la sociedad de hoy. Sin embargo, hacemos derecho y hacemos derecho de trabajo, no solo que no le tenemos al conflicto, sino que hacemos un elogio. Siempre miramos al derecho como una forma de cerrar el conflicto. El derecho del trabajo, en realidad, el conflicto abre el derecho. En función del conflicto tenemos un mejor o peor derecho. Tenemos normas que van a regular a partir del conflicto. Mauricio cita repetidamente a un autor que particularmente me gusta mucho, Richard Feynman. Richard Feynman dice de las relaciones industriales. En realidad es un proceso en donde los acuerdos se convierten en desacuerdos. De modo desordenado, las relaciones industriales lo determinan, las relaciones laborales en conjunto lo hacen. Por lo tanto, la noción del conflicto me parece que es decisiva y Mauricio dialoga con esa vertiente propia de la teoría crítica durante todo el transcurso del desarrollo de su trabajo. ¿Qué se puede hacer con el conflicto? Bueno, se puede obviamente regular. Se puede regular para liberar o para reprimir. Y además el conflicto como acción, para vincularlo con el siguiente punto, primer punto conflicto, segundo punto sujeto, para vincularlo, yo plantearía una mirada de la acción más que del sujeto. Entonces, mirando la acción colectiva, ¿qué puede hacer el derecho? El derecho puede tomar una función ex ante, por tanto, regular el sujeto, o puede tener también la mirada ex post y regular desde la norma o el acuerdo, el resultado de la acción del sujeto. Y eso nos lleva a la segunda tesis o punto en términos de dialogar con el trabajo de Mauricio, que es la vinculada con el sujeto, ¿no? Todos los sistemas sindicales empiezan y terminan con eso. Bueno, una mirada complementaria, ¿no? De la propia de los sindicales, una complementaria sería la de mirar el sujeto como se denomina en un caso, que menciona Mauricio, el paro de la Corte, para tratar el derecho de huelga, pero no voy a tratar el caso de la Corte, sino el caso que resolvió la Cámara previamente. Y más que eso, el dictamen del fiscal general del trabajo, donde analiza no tanto la visión del sujeto consolidada, sino la visión en términos de acción, por eso en términos del sujeto sindical dinámico, ¿no? Menos la conformación previa y más el devenir dinámico de la propia acción colectiva. Por eso hay análisis muy exhaustivo, muy certero en el libro sobre el comercio y el represivo, ¿no? Por lo tanto, repensar desde la representación al lugar de trabajo. Esa dialéctica permanente entre el sujeto establecido y la acción sindical y los lugares de trabajo, ese doble canal analizado en términos analíticos. Y eso me lleva al tercer punto, la tercera estación de esa suerte de mirada conjunta con el libro de Mauricio, que es el interés colectivo, ¿no? Una y otra
recordemos el interés colectivo. ¿Quién representa a quién? Se decía hace unas cuantas décadas cuando se discutían sobre los modelos de representación o de no solo representación. Y ahí, por todo, yo siempre me sigo quedando, lo hemos hablado con Mauricio alguna vez, con el concepto chino, donde dice, finalmente el interés colectivo es esta voluntad normativa de los sujetos actuales. Es norma, es resultado. Por eso, esa vinculación entre acción e interés colectivo me lleva de nuevo a mirar eso en términos de proceso. Cuarto, y no quiero excederme, me dicen por favor si lo hago. Cuarto, el lugar del convenio colectivo. Quizás me contradigo en alguna medida. ¿Por qué? Porque cuando llego a la regulación más compleja, más extensa, más importante, necesariamente volvemos al convenio colectivo de eficacia general. La importancia, ¿por qué? Por un hecho o por una función principal del convenio colectivo de alcance general, que es vector de igualdad. Hablábamos antes de comenzar la reunión, de una actividad previa de Mauricio, de su afán por los sindicatos, y esa idea del convenio, con mínimo y máximo, ¿no? El convenio distribuyendo o redistribuyendo, en este caso favoreciendo la igualdad. Igualdad, no la igualdad de oportunidades y de trato de son roles, sino una igualdad de posición, ¿no? Es decir, que las posiciones de la escala salarial, en la escala social, sean más estrechas, ¿no? Que tengan menos distancia entre una y otra, ¿no? Como lo sostiene más quinto, ya voy cerrando, sobre el derecho. ¿Qué le pedimos al derecho? Finalmente, ¿qué le pedimos al derecho? Bueno, ahí me voy a valer de un contexto que nos está sucediendo en algunos países, a escala no solamente nacional, sino regional, donde hay una idea de funcionamiento, hubo en el caso de Uruguay, de cuestionamiento de los colectivos, ¿no? Y ese cuestionamiento es muy peligroso porque no solamente la responsabilidad del sindicato, como señala en este proyecto uruguayo, sino también las limitaciones en términos de represión de los colectivos, represión o criminalización de los colectivos de los sindicatos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del derecho? Bueno, ni más ni menos que lo que el derecho debería ser interno de nuestro sistema constitucional, el Estado Social de Derecho. En un Estado Social de Derecho, lo que tenemos que tener el derecho es garantice lo colectivo. ¿Por qué? Porque ahí, como señalaba, anunció en un texto reciente que publica algunas conferencias de él, en donde dicen la huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, son pilares que transforman lo que es solo relación de fuerza en relación de derecho. Y cuando transforman la relación de derecho, lo que están haciendo es democracia económica, democracia social, que es lo único que permite que la democracia política perdure. Por lo tanto, garantías negativas no se puede reprimir ni minimizar, pero también garantías positivas, garantías que hagan efectividad de los derechos, es decir, tutela efectiva, que es paradigmáticamente lo que le requerimos, por ejemplo, en los conflictos y en el ejercicio del derecho de huelga. Cierro, ¿no? Sí. Yo diría que hay un personaje, para hacer esto menos solemne, un personaje de una serie muy conocida, hablando más por la serie que por los libros. Vuelvo entonces a intentar hacer un elogio del libro. Una serie que se llama The Wire, en donde uno de los personajes dice, ¿sabes qué es lo más peligroso en América, Norteamérica? Un negro, pero con carnet de biblioteca. El libro de Mauricio es, de nuevo, un salvoconducto para pensar el poder, para pensar la construcción de contrapoder, y sobre todo para pensar en términos de participación a través de un instrumento como es el sujeto sindical. Así que bienvenido el libro, bienvenida la obra, y magnífico el trabajo.
una vez más, te lo digo en esta tarde. Vamos a escuchar al doctor David Duarte, quien se encargó de hacer el protocolo. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un gusto participar de esta presentación de libro, que es realmente algo auspicioso, que se presenta un libro, como decía recién Guillermo, y que coincidimos todos en esto, en la construcción, digamos, de pensamiento y reproducción de pensamiento. La verdad es que cuando puse la palabra monumental, respecto de lo que es la tesis de que está el libro, lo puse porque precisamente tuve que leer todas las páginas y fue un desafío más que el capítulo 4 de la tesis, pero que aparece ahí, me parece, ¿no? como algo interesante. Que muchas veces cuando se habla de derecho comparado, cuando leemos textos que hacen un estudio comparativo de fenómenos jurídicos que se dan en los países, se toman los textos, ¿no? Y como recién decía, los textos del contexto, y en esto del contexto, una de las integrantes del jurado, hacía una observación respecto de que era necesario, en el estudio comparado, hacer un estudio de contexto. Ahí me llegó a pensar, digo, bueno, parece que hay una parte, digamos, del desarrollo de la tesis que se reproduce en el libro, donde cuenta los fenómenos políticos y sociales que dieron origen a la regulación del derecho sindical en cada uno de los países comparados, llámese Costa Rica, Uruguay, Chile, donde tienen similitudes, donde tienen aparentes similitudes, pero que en la práctica sucede otra cosa, porque hay hechos históricos que generan otras relaciones con el poder. Y cuando se mete con España, el doble canal de representación, se mete con el modelo sindical argentino, y señala el reflejo del modelo brasileño, claro, es allí esto de situaciones bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir este gran rompecabezas, ¿no? Donde las piezas han estallado por los aires y están planteando desde qué lugar, hacia dónde quiere ir. Y ahí, ¿no? Como todo esto, ¿cuál es el camino que dice Mauricio? Y utilizar herramientas de la ciencia política. Esto me parece el hallazgo. Porque en realidad, si uno no entiende el fenómeno de los sindicatos como fenómeno político y fenómeno político-social del siglo XIX, ¿no? La Revolución Francesa, donde estuvo el Estado de Derecho, estuvo libertad, igualdad, fraternidad, donde la burguesía se consolida en el poder. ¿Y qué pasa con la mayoría de la población que trabaja? Que tenía el código civil político, donde ahí la autonomía de la voluntad parecía ser, digamos, todos libres y podíamos manifestar nuestra voluntad. Y esto yo señala como la invención de lo colectivo y la construcción, ¿no? De sentido a partir de empezar a cuestionar ese poder, un poder político que no le daba espacio a la mayoría de la población. Y esto que decía el Doriana, ¿no? El derecho del trabajo nace constitucional y se expresa internacionalmente. Y ahí aparece en la escena que va en la discusión la OIT, ¿no? Como ese lugar donde es la recepción de los fenómenos de expresión política de cada uno de los estados, y encontramos aquí un espacio, ¿no? Donde vamos a armonizar, lo ponemos entre comillas, y nos preguntamos, ¿armonizar? Y ahí es donde viene el fenómeno de tratar de explicar diferencias. Y esas diferencias que obviamente tienen que ver con que cada país ha tenido construcciones y discusiones, o construcciones, revoluciones y contrarrevoluciones que han ido cambiando los términos políticos, y algo tan sencillo como decir que el derecho es la construcción que se hace desde el poder político, la norma debe estar del poder político. Y obviamente que tiene esa expresión del poder político contenido ideológico. Pero cuando debatimos derecho, cuando discutimos derecho,
derecho está negado, nunca hablamos de ideología cuando hablamos de derecho. Y esto es el gran fenómeno, por lo menos este hallazgo, ¿no? De abrevar de la ciencia política para hacer un análisis de algo que significa la dirección de lo colectivo, pero también la construcción de un contrapoder del poder hegemónico. Y esto de la contrahegemonía, obviamente, sin hablar con esa superestructura que la pone en cuestión, nos lleva también al análisis de esta, por eso el título, legitimación, conflicto y disciplinamiento. Conflicto y disciplinamiento, como un devenir constante. Y ahí me parece en homenaje a Carlos María Cárcova, en un trabajo que se llama Funciones del Derecho. Yo lo voy a leer porque me parece como que Mauricio se hubiese inspirado en esto para hacer este análisis crítico. Dice Cárcova, el poder no es un instrumento o una mesa que uno posea del cual otros carezcan. Es una relación, una situación estratégica en el seno de una sociedad determinada. Como dice Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Y la resistencia es interior a la relación de poder. No hay poder sin dominador, pero tampoco hay poder sin dominado. Y esta relación es cambiante, dialéctica e histórica. El papel del derecho depende, pues, de una relación de fuerza en el marco del conflicto social. El marco del grupo dominante constituye un mecanismo de preservación y reconstrucción de sus intereses y finalidades. El marco del grupo dominado, un mecanismo de defensa y contestación política, por tanto, de cambio social. Así que esta obra nos presenta ese escenario y creo que para poder empezar a hablar de hoy del fenómeno social es una obra de lectura indispensable. Así que muchas gracias, Mauricio, por el trabajo que nos ha brindado a través de este libro. Damos la palabra y protagonista de este acto al autor del libro, el doctor Mauricio Plaza. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, era a Hugo, Guillermo, David, Dora, Diana, Ricardo, por la deferencia de acompañarme en esta aventura, y cuando digo acompañarme en esta aventura, acompañarme en toda la aventura. Robándole minutos, horas de tiempo, ¿verdad? Tratando de comprender. Yo quería decir dos o tres cosas que me parecen interesantes llevar. Una ya Nora me la he escuchado, pero yo quiero contarla tal como yo la vi. Como trabajo de tesis doctoral, y aquí para mí un tercera investigación, ¿verdad? Primero la licenciatura, después la maestría. Y en los dos anteriores, a mi manera, lo mejor traté de hacer un análisis desde un lugar, ¿verdad?, que yo incluía, porque sobre todo, claro, desde el punto de vista del derecho laboral y el derecho laboral colectivo, lo social, lo político, el conflicto, es que nos identifica, que nos da sentido, ¿verdad? Entonces, la relación con la vida, estaba ahí presente. Y cuando tuve la dicha de participar aquí en la Universidad de Buenos Aires, que me abrió sus puertas, ¿verdad? Realmente me vino a la memoria aquel personaje de Molière, lo recuerdo, que decía que quería escribirle algo a Tomás, entonces había un poeta que estaba diciendo, decía, no, pero decía no, tiene otra. Bueno, prosa, entonces, digo que es prosa, hablamos, ¿verdad? Y entonces yo hablo de prosa, bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, algo así me pasó con la escuela. Me di cuenta de que toda la vida había sido crítico, pero nadie me lo había dicho. Y, por supuesto, con la ventaja de tener las compañías enormes, ¿verdad? Una teórica tan sólida, empezada por Enrique Marín, Enterman, Alicia Ruiz, Carlos María Cárcova, Antonio Ruedes, profundamente en su partida física, Nora, por supuesto,
supuesto, ¿verdad? Tantas otras personas, María Morales, qué sé yo, que me acogieron y yo tengo que decir que ya no solo me sentí en casa, en la Universidad de Buenos Aires, sino me sentí en una casa en la que vine para quedarme. Me van a tener que echar si quieren que no esté ahí porque la siento mía, la siento mi gente, la siento una forma de vida, una forma de entender la realidad. Lo segundo es que esta casa específica está en la Universidad de Buenos Aires. Yo realmente tengo que agradecer profundamente la diferencia, la bondad, la colaboración, la ayuda, el desprendimiento, la generosidad Héctor, Pablo, don Adrián Botín. Quiero decir acá también Luis Daniel Pombo, ¿verdad? Un personaje entrañable, probablemente en las antípodas de cómo entendemos el fenómeno colectivo, pero una persona además de con un humor impresionante, ¿verdad? Una persona que me acompañó en esa etapa con el número con capacidad y demás, y que bueno, desgraciadamente no está con nosotros. Pero aquí tendría que estar decenas de profesores, profesoras, Ariana Sonia, como acá en los espacios de momentos, Diana Cañales, y tantas personas que con enorme generosidad me hicieron sentir, aunque fuera por un ratito, porque yo la gente, ¿verdad? Porque me sentí en casa y me sigo sintiendo en casa. Una enorme gratitud. Yo sé que acá en Buenos Aires se vive en otros tiempos y sacar minutos u horas a veces para atender un becario, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, y bueno, pero se hizo con toda la dependencia, con toda la libertad. Quiero decir que en algunos casos con alguna copa de vino que hace toda la diferencia del mundo, ¿verdad? Aquí tenemos mucho, pero además de la estructura del doctorado, que tiene la Universidad de Buenos Aires, me permitió que este análisis comparable me permitiera trasladarme precisamente, ¿verdad?, a Uruguay, ¿verdad?, a Uruguay, y estar ahí, donde encontré una receta, ¿verdad? Sí, no solo llevaba yo la admiración de la escuela laboralista uruguaya, con Barragata, con Blanco, Hermida, etcétera, ¿verdad? Sino que encontré toda esa admiración de laboralistas, hombres y mujeres extraordinarios, pero con una generosidad, hay que decirlo, con una pausa mayor de la prosperidad. Así que, bueno, hubo menos tironeo ahí para compartir espacios y demás. Bueno, construimos enormes amistades. Una de ellas, de Hugo, que tiene además todo un respeto de denominación. Pero además, Hugo fue el impulsor de la idea, pues no, hemos hecho una película, llamamos en un libro, yo cabeza con las universidades de los librados, sin duda alguna, en una editorial de la Fundación de Letras, lo pongo siempre a la universidad y que no es como una universidad porque la obra se desarrolla igual, la Fondo de Cultura Universitaria de la Fundación de Letras es un lugar de visita obligatoria, ¿verdad? Y en el cual yo siempre digo, me quiero un lugar a mencionar este libro que seguramente es un libro, pero que lo aprecio y pues enorme. Me permitió también visitar España, otro de los países. Claro, en la Argentina estuve poco más de un año, en Uruguay 6 meses, y en España estuve acabando el presupuesto. En España un poco menos, pero también los compañeros de Castilla-La Mancha, en particular, ¿verdad? Antonio Baños, Laura, Mora, todos los compañeros ya también una enorme generosidad y un apoyo donde de repente yo lo entiendo, no son casos comunes, sino que tenemos una verdadera familia común de un montón de gente
que pensamos, que tenemos deseos, que tenemos aspiraciones, que estamos trabajando en una misma dirección. Y bueno, además tengo que agradecer muy profundamente esta amistad entrañable de David, ¿verdad? Y a quien agradece, ¿verdad? Para que se me tiene esta aventura, creo que yo estaba mencionando lo que era y lo que iba a hacer, ¿verdad? Era el texto que fue también el desafío de reducir ese mamotreto de un libro que fuera distinto. Bueno, pues David me acompañó en eso por enorme rigurosidad, por enorme velocidad, con la puntualidad y demás. Dándome esa bondad de información, ¿verdad? Que es como una esponja de información y además se la comparte generosamente y sin ninguna limitación. Así que, digamos, lo primero que quería. Y lo segundo, respecto del libro que nos quedan, yo quiero mencionar algo que me parece que tal vez habría que subrayar. Lo hablábamos anoche con David. ¿Qué sucede? En el tercer mundo del laboralismo, ¿verdad? En países como Costa Rica, digamos, donde se ve a los hermanos mayores, ¿verdad? Uruguay, Argentina, España y demás. Cada una de las cosas que dicen ustedes, ¿verdad? Y que publican en sus textos, tiene un impacto en términos exponenciales, en términos de lo que se llama en nuestro país. Y yo no sé si ustedes logran mencionar, ya cada uno de ustedes está en sus luchas, en sus batallas y demás, pero eso es. Y el libro trata de, obviamente, construir una propuesta de abordaje que nos permita comprender las diferencias, las similitudes, y que nos permita construir ese intento de tipología de 4 grandes tipos de modelos de representación colectiva y que nos permita tener una reflexión más pausada, ¿verdad? Más pausada y comprender que en ocasiones un instrumento que colocado en uno de sus modelos es absolutamente pro libertad sindical y cumplidor de los derechos humanos, y tener oportunidades y demás, ese instrumento colocado en otro modelo es absolutamente invisible y es rechazado radicalmente por los que defendemos la democracia social. Entonces, claro, el libro hace una propuesta, ¿verdad?, para utilizarla, en el mejor de los casos, como uno de los tantos instrumentos disponibles para navegar ante ese marasmo de información, de procesos históricos. Se trata de colocarnos con categorías de análisis que nos permitan hacer un análisis comparado real, incluyendo los procesos políticos, sociales, históricos, y en todos ellos nos estamos jugando la vida, ¿verdad? Entonces, este es un primer esfuerzo y es, digamos, tal vez lo principal que yo quería colocar en el libro. Espero haber abonado en esa dirección. Y lo segundo, pues, sin duda alguna, es esta mirada crítica, ¿verdad? Los que trabajamos en derecho lo sabemos bien, a veces por razones laborales, ¿verdad? Tenemos que discutir que no, la coma colocada en ese orden, entonces significa que de esa manera, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para ganar por lo menos esa trinchera en la que estamos peleando. Pero la mirada más profunda de los procesos requiere esa mirada histórica, sociológica, económica, política, vinculada intrínsecamente con el discurso público. Entonces, claro, es una propuesta, es un desafío,
¿verdad?, que hago, de tratar de problematizar diversas miradas de muchos de nosotros, cosas que hemos hecho en el pasado y que seguimos haciendo a propósito de cómo abordamos nuestro contexto de estudio y esta temática. Entonces, ahí hay una propuesta, ¿verdad?, que además culmina precisamente en esta discusión frente a la OIT. Cuando uno revisa lo que dicen los órganos de control de OIT, la doctrina de los órganos de control, se da cuenta que en muchas ocasiones construyen su discurso a partir de una realidad básica, ¿verdad? Ha tenido, por diversas razones, por ejemplo, muy presente una de las discusiones sustantivas del caso argentino, por ejemplo, y entonces en algunas ocasiones pareciera elaborar su doctrina a partir del caso argentino y de toda la discusión que hay sobre la personalidad gremial y demás. No comprendiendo, ¿verdad?, que esta formulación, una vez que uno la contextualiza y la sitúa en los distintos modelos, puede tener efectos absolutamente contrarios o insuficientes, ¿verdad?, o insuficientes. Entonces, claro, es un desafío para decir que, claro, tenemos un discurso, un macro discurso jurídico, que es los convenios de hoy en la doctrina, pero ese discurso también tiene que ser situado y en relación con la vida de las personas, de los procesos sociales, económicos y políticos, y el esfuerzo que se hace actualmente es de la construcción de grandes equipos que nos permiten desentrañar cosas que se han intentado. Yo siempre, cuando quiero colocar, por ejemplo, a los socialistas para que se lean este libro, les digo, bueno, cuando uno construye los modelos de representación de los tipos, ¿cómo es que uno necesita que el modelo de representación colectivo desarrollado en un país como Costa Rica, sabemos cuál es la idea que tenemos sobre ese país, es exactamente el mismo modelo construido por Nietzsche? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Y entonces, claro, la identificación de cuáles son las variables que inciden en la construcción de esos discursos jurídicos y la unificación de los discursos en los distintos países nos permiten decir, bueno, claro, si estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, donde ya se nos está perfilando cuál es el tratamiento de la legitimación o de la legitimación, cuál es el tratamiento del conflicto y cuáles son los mecanismos de discernimiento que se conocen. Bueno, igual es el caso argentino, ¿verdad? Es igual es el caso argentino cuando se pone en relación con el caso brasileño o el caso mexicano. Bueno, ¿cuáles son los procesos que los hacen comunes? O el caso igual, cuando se pone en relación con Alemania, con Inglaterra y con otros países, donde de repente uno ve similitudes y encuentra muchas respuestas cuando uno logra incorporar esas variables de legitimación, conflicto y mecanismos de discernimiento. Ni hablar de España, que es hermana de Italia, en su proceso de construcción de un modelo de representación en el rechazo absoluto de los partidos, ¿verdad? De los partidos que hicieron lo que hicieron tanto en España, porque uno ahí encuentra pistas y uno puede entender qué es lo que el discurso político significa en ese tipo de país, en ese tipo de. Entonces esto facilita, me parece a mí, esa es la explicación, que facilita el diálogo. El diálogo ya no solo entre países, sino entre la ONU, sino entre la ONU, ¿verdad? Pues es también la aspiración fundamental, colocar esto como un instrumento que nos facilite el diálogo pues, de todas estas casos comunes, ¿verdad?, que estamos construyendo y que vamos a construir. Por lo demás, no me resta nada más que agradecerles profundamente nuevamente, agradecerles a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, agradecer a las personas que se han sumado virtualmente, ¿verdad? Bueno, invitarles a que sigamos como el seguro de hacer esta. Muchísimas gracias.